Buenos días a todos. Un domingo más nos reunimos para honrar y glorificar a nuestro Dios. Y realmente para mí es un gozo llegar en este día. Ya podemos ver que a través de todo lo que experimentamos, pude sentir lo que David dijo en un momento, es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Cuando nosotros podemos experimentar que es en la casa del Señor donde nosotros nos edificamos, donde nosotros crecemos. Ese es el anhelo más grande y debería ser el anhelo más grande para todo creyente, reunirse en la casa del Señor. No debe haber ninguna excusa, realmente no debe haber ninguna excusa para no reunirnos. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, sabemos que la situación no va a mejorar, sino que por el contrario va a empeorar. Y podemos entender que a través de lo que nosotros experimentamos, es el Señor el que está guardando nuestras vidas. Ahora, yo puedo dar evidencia ahora de esto. Puedo dar evidencia de que no importa la situación que nosotros experimentemos. Siempre el Señor va a estar en control de la situación. Ahora, no importa si nosotros muriéramos. No nos morimos porque el virus nos mató, porque alguna enfermedad vino a nuestra vida. No, sencillamente el Señor nos llamó en ese momento. Así que como hijos de Dios nosotros debemos estar seguros de que el Señor está en control de la situación. Y como hijos de Dios debería ser un anhelo para nosotros el reunirnos como hermanos domingo tras domingo para honrar y glorificar al único que es digno de alabanza y de adoración. Así que no perdamos la perspectiva. No importa los problemas que nosotros podamos experimentar, no importa sufrimientos que nosotros podamos tener. Debe ser un gozo reunirnos en la casa del Señor. Como creyentes, deberíamos sentir lo mismo que sentía David, aunque él no se podía reunir todos los domingos, pero él anhelaba que el año siguiente él pudiera estar en la casa del Señor. ¿Cuánto más nosotros que ahora podemos estar constantemente en su presencia? ¿Cuánto más nosotros deberíamos deleitarnos con los hermanos que están a nuestro alrededor y entender que el Señor es fiel, que el Señor nos está llamando como sus hijos y nos está llamando con el propósito de ser luz en medio de las tinieblas, de ser la sal del mundo, de que las personas puedan ver en nosotros que Dios está obrando todavía en la iglesia. Así que no busquemos excusas, porque cualquier excusa sería válida si realmente nosotros no tenemos nuestra confianza en el Señor. Pero si nosotros realmente ponemos nuestra esperanza en el Señor, sabemos que el mejor lugar para estar es en el centro de su voluntad. Sabemos que el mejor lugar para estar es en la casa del Señor. Así que de esa manera David dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pues vamos a alegrarnos. Señor, te damos la honra y la gloria a ti. Pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos, Señor, tu confianza, Señor, en esta hora. Sabemos que tú nos sostienes y que tú nos guardas. Sabemos que no hay nada, Señor, a nuestro alrededor que nos podría separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Como el apóstol Pablo dijo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Señor, cuando nosotros entendemos esas verdades, cuando nosotros las asimilamos y empezamos a vivir esas verdades, podemos entender, Señor, que hemos renunciado a nuestra antigua vida y hemos empezado a vivir, Señor, en la vida del Espíritu Santo, en la vida que el Espíritu Santo nos da que nosotros vivamos. Cuando ya no le tenemos temor a las situaciones que estamos experimentando, sino que por el contrario te damos gracias por estas situaciones porque nos hacen más fuertes en ti, Señor, porque podemos poner nuestra confianza en ti. Es cuando nosotros podemos experimentar el gozo, Señor, de tu salvación y entender que tu venida cada vez está más cerca. Entender que, Señor, nuestra salvación está más cerca
que cuando nosotros creímos. Así que en esta mañana, Señor, nosotros te exaltamos con nuestra oración y queremos exaltarte, Señor, con nuestra alabanza. Queremos, Señor, que tú, Señor, seas ministrando nuestras vidas a través de tu palabra y a través de la comunión entre hermanos. Así que te honramos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú traigas, Señor, el deseo, Señor, por amarnos los unos a los otros, por mantener la unidad como iglesia, y que en todo momento tú seas exaltado y tú seas glorificado. En Cristo Jesús. Siempre la vio
Pues de nuevo, buenos días a todos y esperamos que el Señor hable a nuestros corazones en este día, que a través de su palabra nosotros podamos manifestar lo que estábamos cantando. Una vez más, les doy gracias a cada una de las personas que estuvieron orando por mi esposa y por mí en el tiempo que pasamos por el COVID. Esto no es agradable. No es un momento en el cual todos ni se lo recomendaría a cada uno de ustedes, pero sabemos que el Señor es el que nos sostuvo. Gracias a sus oraciones, gracias a las oraciones de otros hermanos en otros lugares que estuvieron orando por nosotros y gracias por su preocupación, porque pudimos ver el amor que hay en Cristo de ustedes hacia nosotros y realmente es un gozo. Sobre todo después de pasar 3 domingos sin estar en la casa del Señor. Para mí es un gozo poder estar en esta mañana. Créanme que estos 3 domingos no me sentía estar en la casa solamente viendo las predicaciones, realmente no sentía lo que se siente estar en este lugar. No es lo mismo solamente ver una predicación cuando realmente uno está en este lugar y está sintiendo realmente el amor de los hermanos, está sintiendo el calor de iglesia. Para mí eso sí es una tortura. Es una tortura no estar en la casa del Señor. Así que yo los animo a que sigan adelante, que el Señor fortalezca sus vidas, que no tomen ninguna excusa para no buscar la presencia del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Gálatas, y seguimos con la carta a los Gálatas. Y hoy, por causa de la situación, tal vez todo lo que hemos estado leyendo y estudiando, tal vez no sé si se les ha olvidado o no, pero para los que están aquí, pueden sacar un papel y un lápiz y vamos a hacer un examen. Tal vez sería lo más lógico para saber si han aprendido algo, ¿no? Aunque no se trata de eso. La vida en el Señor no se trata de hacer un examen y sacar un 100, porque teológicamente tal vez podríamos contestar las cosas correctas. Tal vez nosotros podríamos contestarlo de una manera tal que decimos, bueno, porque sabemos leer, porque tenemos alguna capacidad para poder interpretar correctamente, podríamos contestar las respuestas correctamente. Pero ¿cuándo nosotros podemos ver que esa palabra se hace viva en nuestros corazones? Cuando empezamos a vivir. Cuando esa palabra nos está mostrando a nosotros lo que yo tengo que hacer y yo estoy viviendo para hacerlo. Es ahí donde ese 10 que yo saqué o ese 100 que yo saqué se convierte en punto 9 o tal vez en 0, porque no estoy aplicando nada de lo que yo sé, no estoy aplicando nada de todo el conocimiento que he adquirido, no lo estoy llevando a la práctica. Entonces podemos ser muy buenos teólogos, podemos tener una muy buena doctrina, pero podemos tener una praxis demasiado mala. Ahora, la palabra praxis es la vida práctica o la práctica de lo que nosotros aprendemos. Esa sería la praxis. Pero ¿cómo nosotros realmente podemos entender si el Señor está obrando en nuestros corazones? Pues cada vez que nosotros vemos su palabra, cada vez que su palabra nos anima y nos levanta y nosotros hacemos caso a ella y ella nos habla y somos ministrados a través de ella, podemos entender que el Señor está hablando a nuestros corazones. ¿Tú necesitas un ángel? ¿Necesitas que venga un profeta y te diga lo que tú tienes que hacer? No, el Señor ya lo dejó en su palabra. El Señor ya nos dejó su palabra revelada, ya no necesitamos más revelación para nosotros saber lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿qué sí necesitamos nosotros? Necesitamos ser iluminados a través de su palabra. Necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento. Para nosotros no se trata como, yo no sé si algunos vieron los Thundercats. Esto eran unas caricaturas que sacaba la espada y decía, espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente. No, yo no tengo que sacar la Biblia y decir, déjame ver más allá de lo evidente porque ya está.
La vida práctica nosotros la vemos y la vamos a vivir cada vez que nosotros estamos leyendo su palabra. Y las palabras que no entendemos dentro de la palabra, ¿qué hacemos? ¿Las pasamos por alto? No, sencillamente esas son las que empezamos a buscar. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque él se tomó tanto o tomó tanto interés en esta palabra. Porque ahí es donde nosotros empezamos a ver nuestra vida práctica. ¿Ven? Entonces no se trata de tener mucha teología, se trata de la teología que nosotros tenemos, ponerla en práctica. Si el Señor me dice que yo tengo que amar a mi esposa, ¿yo qué tengo que hacer? Amarla. ¿Ven? ¿Tengo que pelear con la palabra? No, sencillamente el Señor me está diciendo, si el Señor me está diciendo que esta mañana tuve un problema con mi esposa y la palabra me dice que tengo que pedir perdón o que tengo que perdonar, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ser rebelde a la palabra? No, la misma palabra me está diciendo lo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no estoy tomando la palabra como mi única y suprema autoridad. Ese es el conflicto. El conflicto es que yo no estoy viendo la palabra como la regla de fe y conducta. ¿Ven? Ese es el problema del cristiano hoy en día y ha sido a través de las generaciones. El cristiano que peca es porque no ha visto la palabra de Dios como única y suficiente. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros estamos viendo eso, eso es lo que el apóstol Pablo está llevando a los Gálatas a que ellos vean. Ustedes no pecan porque sí. No, el problema es que ustedes han descuidado la relación con el Señor. Ustedes no se están desviando porque vino alguien y los desvió. No, porque ustedes perdieron su enfoque y perdieron la mirada del que los salvó. Ese es el problema. El mismo problema lo han experimentado cristianos a través de toda la historia. Cada vez que nosotros caemos en pecado, ese es el problema. El problema es que perdimos nuestro horizonte. Cada vez que nosotros nos dejamos desviar, viene alguien y nos seduce con palabras muy bonitas y no nos dimos cuenta que la palabra nos estaba diciendo lo contrario. ¿Qué sucedió? Perdimos nuestro enfoque. Así que cada vez que nosotros veamos lo que la palabra nos dice, nosotros debemos de tomarlo seriamente. Nosotros como hijos de Dios debemos tomar seriamente lo que la palabra de Dios está diciendo. Así que si hiciéramos un examen acerca de Gálatas a través de estos 5 capítulos que hemos visto, ¿qué hemos aprendido? Yo sé que en este momento tal vez ustedes dirán, bueno, ¿para qué tengo que aprender Gálatas? Pues déjenme, antes de ir a Gálatas, los voy a llevar a un pasaje en específico. Acompáñenme a Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Están conmigo? Lo está en la pantalla también. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Hechos capítulo 8? ¿O qué es lo que Lucas nos está diciendo a través de lo que él está narrando? Que Jesús estaba con sus discípulos, ¿cierto? Jesús estaba con sus discípulos y entonces ellos le hicieron una pregunta a Jesús, ¿restaurarás el reino en este tiempo? El Señor dice, no toca a vosotros saber lo que sucede en su sola potestad, ¿no? Ahora, pero en el verso 8, en el verso 8 nos dice algo, dice, ¿qué dice? ¿Pero qué? Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder? Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿serán solamente los discípulos? No, es para toda persona que ha creído. El llamado para cada persona que ha creído es ser ¿qué? Un discípulo, ser un testigo, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucedió? ¿Ellos cumplieron el llamado? De acuerdo a Lucas nos dice que pasaron 8 capítulos y no habían cumplido el llamado. Así que acompáñenme a 8.1. Hechos capítulo 8, verso 1.
Ahora, ¿qué dice ahí? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo ¿qué? Una gran persecución y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿De quién está hablando? Entonces, ¿qué tenemos que esperar para nosotros aprender la palabra? ¿Tenemos que esperar que haya una persecución? ¿Tenemos que esperar que el Señor nos esparza? No, eso es lo que sucede cada domingo tras domingo, es lo que nosotros estamos haciendo. Venimos para aprender lo que dice su palabra. Para cuando esto ocurra, ¿qué va a suceder? Van a haber personas que están preparados. Pues vemos el ejemplo de Felipe. El ejemplo de Felipe, Felipe no era un apóstol, no era un superapóstol, no era una persona que era contada entre los líderes de la congregación. Es más, él fue separado como una persona que servía a las mesas. ¿Y eso le importó al Señor? No, porque eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Ven? Ahora, Felipe, en el tiempo en los, digamos, del capítulo 2 al capítulo 8, al capítulo 7, estamos viendo que él estaba con las personas que estaban escuchando la palabra. Ahora, ¿por qué él pudo llevar la palabra a Samaria? ¿Por qué pudo llevarla? Porque había aprendido, ¿ven? Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo. Nosotros no venimos domingo tras domingo aquí para escuchar una alabanza bonita. No, tú te puedes ir al infierno escuchando alabanzas bonitas. Eso es claro. Nosotros no venimos a escuchar una predicación para que nos anime o para que nos levante. No, tú te puedes ir al infierno escuchando predicaciones bonitas y aún así no ser levantado. ¿Para qué nosotros venimos a la congregación? Nosotros venimos para alimentarnos, para crecer en nuestra salvación y para llevar esa salvación a otros. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, ¿qué hacemos? Pues empezamos a vivir vidas prácticas, vidas que lo glorifican a Él. ¿Ven? Entonces, todo lo que nosotros vemos en Gálatas, y en este momento les preguntara, ¿qué han aprendido ustedes de Gálatas? Pues ya se supone que ustedes ya han escuchado por un año. Ya llevamos un año estudiando la carta a los Gálatas y no hemos terminado. Tal vez ustedes digan, un año, sí. Cuando empezó la pandemia, terminamos Daniel, terminamos la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre los reinos de la tierra. A Dios no se le sale de control nada. Ese es el tema central de Daniel. Dios es soberano sobre todos los reinos, ¿cierto? Y como si fuera de verdad que el Señor nos hubiera preparado para esto. Ahora entramos, y en ese momento entramos en Gálatas, para saber que nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino que debemos depender del Señor y del poder de su Espíritu. Eso es lo que Gálatas nos está enseñando. ¿Ven? Si nosotros vemos otra cosa en Gálatas, estamos viendo algo incorrecto. Así que les voy a dar 9 puntos de lo que debemos ver en Gálatas, ¿ok? Esto es a manera de resumen, ¿ok? Porque llevamos ya tres domingos que no hemos continuado con Gálatas, pero quiero hacer un resumen para que ustedes estén claros en lo que nosotros debemos ver en Gálatas. Pues lo primero que vemos en Gálatas es que Pablo escribe esta carta a las iglesias de Galacia porque se enteró que algunos creyentes se estaban apartando de la verdad. ¿Ven? Entonces, por causa de judíos que querían imponer sus enseñanzas y apartar de la verdad a los que habían creído. Eso es lo primero que nosotros vemos en los primeros capítulos. En el primer capítulo, Pablo está hablando acerca de esto. Habían personas que habían recibido el evangelio verdadero, habían recibido la palabra del Señor, pero estaban escuchando otras cosas. ¿Ven? Entonces, no es que no se puede escuchar otras cosas, no, nosotros debemos tener cuidado con lo que nosotros escuchamos, porque tal vez eso que estamos escuchando nos está apartando de la verdad. Eso es lo que nosotros debemos entender. No se trata de no escuchar, no, se trata de que nosotros debemos escuchar y entender lo que el Señor nos está diciendo primero, para que cuando nosotros escuchemos, tal vez nosotros podamos discernir si eso nos está apartando de la verdad. ¿Ven? Eso es lo que nos dice en el capítulo 1, verso 6. No que haya otro evangelio, ¿cierto? Sino que hay
personas que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ven? Entonces, con cada enseñanza que nosotros vemos, con todo lo que nosotros estamos viendo en este mundo, ¿qué es lo que el mundo está haciendo en contra de los cristianos? Pues que los cristianos se aparten de la verdad. Ahora, ¿es necesario todas las enseñanzas? ¿Es necesario que nosotros escuchemos? Pues, honestamente, es más necesario que los hijos de Dios conozcan la Escritura para que puedan discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es lo que estábamos viendo el viernes, ¿ven? No solamente quedarnos con lo básico. El viernes estábamos hablando en Hebreos, en el capítulo 6, cuando nos está hablando acerca de lo que nosotros debemos ya dejar. Ahora, no es dejar los rudimentos de Cristo, no, es afianzarnos en ellos, pero ahora seguir adelante. Entonces, ¿cómo nosotros vivimos vidas cristianas? Pues de esta manera, entender cuál es el evangelio y entender que algunas cosas de las que yo estoy escuchando tal vez me están apartando de esta verdad del evangelio. Entender que algunas cosas de las que yo estoy viendo me están apartando de esta verdad. Así que lo segundo que estaba sucediendo es que ellos insistían en que los creyentes gentiles debían circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Esto en cuanto a Gálatas, ¿ven? Lo tercero, así que Pablo escribe esta carta como una respuesta a los que estaban tergiversando la verdad del evangelio, y su tema principal es que la salvación viene única y exclusivamente, ¿por qué? ¿Cómo viene la salvación? Por creer, por fe, ¿ven? Entonces, cuando hablamos acerca de la fe, nosotros debemos entender que fe implica creer, aunque no lo entienda. Fe implica creer, aunque no lo entienda. Ahora, me debo quedar en ese no entender, no, la misma palabra me va a explicar lo que yo necesito entender para mi salvación. ¿Ven? Ahora, tal vez hay cosas que no asimilo, tal vez hay cosas que no quiero asimilarlas, o tal vez hay cosas que pongo un obstáculo. Pero en cuanto a la salvación no viene de otra forma, la salvación viene única y exclusivamente por creer, por fe. ¿Ven? No hay otra forma de salvación. Yo no gano mi salvación por ser un erudito, no. Yo no gano mi salvación por hacer cosas buenas, yo no gano mi salvación por ser la persona que es la más buena del mundo, no. Yo no gano mi salvación por eso. Mi salvación está puesta en la obra ¿de quién? De Cristo. ¿Ven? Entonces mi salvación, la única manera en la cual yo puedo obtener esa salvación es por creer en lo que alguien hizo por mí. Y ese alguien es Cristo Jesús. ¿Ven? Ahora, esta carta fue escrita para recordarles a los creyentes de Galacia que por haber creído, ahora ellos son parte de la familia de Dios. ¿Ven? Vamos avanzando, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes han creído? Los que están aquí. A los que están detrás de la cámara no puedo ver su respuesta, pero para los que están aquí, ¿ustedes realmente han creído en la obra de Cristo en la cruz? Ahora, eso es lo que nosotros debemos estar seguros. Ahora, por haber creído, ahora ustedes y yo somos parte de la familia de Dios. Eso es lo que Gálatas nos está mostrando. Ahora, pero ese ser parte de la familia de Dios trae obligaciones. Es claro, ¿cierto? Si ustedes son parte de una familia, ustedes saben que tienen obligaciones que cumplir, ¿cierto? Sus hijos, porque están en su casa, ustedes saben que ellos tienen obligaciones que cumplir, que ellos no se mandan solos. Ustedes saben que ellos están en sujeción, y esto es lo que nos dice el capítulo 4, que sus hijos, aunque tengan 50 años, y si están en su casa, ellos son esclavos en su casa. Ellos no pueden tomar las decisiones ni mandarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque es su casa y ellos están bajo sus reglas, bajo su autoridad. ¿Ven? En nada se diferencia el niño de un esclavo. Eso es lo que nos dice el capítulo 4. ¿Ven? Pues en relación con la familia de Dios, de la misma manera. En relación con la familia de Dios, ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que somos parte? Porque Él dio su espíritu para que nosotros lo llamemos como Padre. ¿Ven?
Ahora ya no, nosotros no lo llamamos como un Dios lejano, sino que ahora llamamos a Dios como ese Dios cercano, como nuestro Padre, a quien nosotros podemos acudir. Eso es lo que la palabra nos está diciendo, ¿ven? Entonces Gálatas, o Pablo a través de Gálatas le está mostrando a todos los creyentes a través de toda la historia que por haber creído en quién, en Cristo Jesús como su Salvador, ahora son parte de la familia de Dios. Ahora ese ser parte de la familia de Dios trae obligaciones. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Ahora, a través del capítulo 5, aquí nosotros vemos, perdón, voy en el 4, voy a darle los otros y termino con el otro. Dice, como base de su argumento presenta la vida de Abraham, ¿cierto? En el capítulo 4 nosotros vemos que Pablo presentó un argumento. ¿Cuál es el argumento? Abraham, el padre de la fe, también necesitó ser justificado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque todo ser humano necesita ser justificado delante de Dios. ¿Por causa de qué? De nuestra condición de pecado, nosotros no podemos presentarnos justos delante de Dios. Entonces sí necesitamos a un justo. Y aún Abraham, el padre de la fe, necesitó ser justificado. Después presenta el verdadero propósito de la ley, ¿cierto? Vemos ¿cuál es el verdadero propósito de la ley? Para los que estuvieron, el verdadero propósito de la ley es mostrarnos que nosotros no podemos cumplir. No importa lo buenos que seamos, no importa lo detallados que nosotros tratemos de cumplir la ley, nosotros no la podemos cumplir. Ahora, aunque la cumpliéramos, aunque fuéramos las personas más correctas del mundo, aunque en la vía de 45 nosotros fuéramos a 40 porque queremos cumplir la ley, cuando llegamos al final de todo, lo único que nos vamos a encontrar con un muro que dice, aquí no hay salvación. Porque la ley no fue establecida para que nosotros alcancemos salvación por tratar de cumplir la ley. No, la ley lo que nos muestra es que necesitamos un Salvador. La ley nos está mostrando que no importa lo buenos que seamos, ese no es el camino para alcanzar salvación. La ley nos está mostrando directamente a quién, a Cristo. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley es mostrarnos a Cristo, mostrarnos que necesitamos un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. Así que tratar de vivir o cumplir la ley para salvación es vivir en esclavitud. Es claro, ¿cierto? Si yo trato de vivir cumpliendo la ley, estoy esclavizado a cumplir todo lo que la ley me está diciendo. La ley me dice, ve por aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Ir por ahí, estoy siendo como un esclavo, siendo llevado, es una esclavitud, ¿ven? Ahora, cuando nosotros vemos todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nosotros necesitamos la ley? Sí, nosotros necesitamos conducirnos bajo las leyes que Dios ha establecido. Y en esas leyes que Dios ha establecido, pues Dios ha establecido a personas con autoridad para que nosotros, ¿qué? Respetemos esa autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué la persona no? Porque Dios estableció esa autoridad. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 13, ¿cierto? Romanos capítulo 13 nos dice ¿qué? Que toda autoridad es dada ¿por quién? Por Dios. Así que como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Respetar las leyes, ¿ven? Porque somos hijos de Dios, entonces ya no la pasamos a la ligera. Porque somos hijos de Dios, ahora vivimos de una manera correcta. ¿Para qué? ¿Para ganar nuestra salvación? No, para mostrar nuestra salvación, para mostrar que porque somos hijos de Dios y porque Él nos salvó, es que ahora nosotros cumplimos la ley. ¿Por obligación? No, por amor. ¿Ven? Esa es la diferencia. Ahora ya nosotros no vivimos la ley por obligación, sino que la vivimos por amor. Entonces nos dice que también nos enseña que tener libertad en Cristo no equivale a tener licencia para seguir pecando. ¿Es claro? Tener la libertad en Cristo no equivale a tener licencia. ¿Saben lo que es una licencia, cierto? Como la licencia de conducir. ¿De qué te libera la licencia de conducir? Sobre todo aquí en Estados Unidos, de que no te lleven preso, ¿cierto? Pero el tener licencia para conducir no equivale que en una calle de 45 vayas a 85. Para eso no es la licencia. ¿Ven?
De la misma manera, el tener la libertad en Cristo no equivale a que nosotros pequemos deliberadamente, ¿ven? No equivale a que ahora nosotros vivimos por gracia y entonces porque fuimos salvos por gracia, ahora podemos hacer lo que nosotros queramos. No. ¿Se acuerdan que hay responsabilidades? ¿Se acuerdan que porque somos hijos de Dios ahora vivimos en esa responsabilidad? Así que la manera que podemos vivir vidas cristianas y tener la victoria sobre la tentación y sobre el pecado es única y exclusivamente por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ven? Aquí es donde Pablo se encarga de mostrarnos a la tercera persona de la Trinidad. Aquí es donde Pablo nos mostró al Padre, también nos mostró al Hijo que compró nuestra salvación, pero una de las mejores cartas para nosotros poder ver lo que significa la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo la encontramos en Gálatas, ¿ven? Ahora, ¿por qué es importante la doctrina del Espíritu Santo? Porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir vidas cristianas. Nosotros no podemos vivir vidas cristianas si no somos guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que en el capítulo 5 y en el capítulo 6 vamos a ver la vida práctica, ¿ven? En la vida práctica nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios a vivir como ¿qué? Como hijos de Dios, ¿ven? Esa es la gran diferencia. Nosotros no vivimos o no venimos a la iglesia porque sí. No, nosotros venimos a la iglesia, nosotros compartimos con los hermanos, nosotros leemos la escritura, nosotros oramos porque es el Espíritu de Dios el que está obrando en nuestras vidas para que ahora nosotros podamos entender que la vida cristiana que nosotros podemos vivir se basa no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios. ¿Ven? Así que aquí es donde entramos en el capítulo 5. En el centro, ¿saben lo que es el centro? Como tirar al blanco, como el versículo central de toda la carta, lo encontramos en el capítulo 5, verso 1. Ese sería como el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta? O hacia dónde apuntó Pablo para llevarnos a toda esta enseñanza. Pues en el capítulo 5, verso 1, aquí vemos esa claridad, vemos ese punto como dirían en tiro al blanco. Como el punto donde hay que apuntar preciso, ¿ven? ¿Cuál es? 5 verso 1 que nos dice, ¿estad qué? Pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿ven? Ese es el punto central de la carta. ¿Cuál es el punto central de la carta? ¿Estar qué? Firmes. ¿Qué significa la palabra firmes? Parados, bien parados, que no importa el viento que venga o no importa la fuerza que venga, nosotros vamos a estar firmes y no nos vamos a mover. Ahora, pueden venir cualquier viento de doctrina y si nosotros estamos firmes, ¿qué va a suceder? No nos van a mover, no vamos a ser movidos. Entonces, cuando vemos en el capítulo 5, el verso 1, aquí es donde empieza la vida práctica del cristiano. Aquí es donde Pablo empieza a dar esas directrices de cómo nosotros debemos vivir. ¿Ven? Entonces, hace ya casi un mes, hace 4 semanas vimos la parte práctica, cómo ahora Pablo lo llevó a las relaciones personales, ¿cierto? Cómo la palabra o el conocimiento que nosotros tenemos, Pablo lo llevó a las relaciones personales. ¿Cómo nosotros lo vimos que lo llevó a las relaciones personales? En los problemas, en los conflictos. ¿Qué tenemos que hacer en los conflictos? Arreglarlos, ¿cierto? Así que si me acompañan a los versos 13 en adelante. Noten lo que dice el verso 13. Ahora noten que los llama, ¿qué? Hermanos. Ahora, ¿por qué los llama hermanos? Porque somos parte de la familia de Dios, somos hermanos, ¿ven? Ahora, él no los está tratando como inconversos, Él no los está tratando como no creyentes, Él los está tratando como hermanos, aunque están débiles en la fe, aunque no están viviendo como deberían vivir, pero Él los llama hermanos, ¿para qué? Para levantarlos y para que ellos crezcan en esta verdad. Verso 13 nos dice, porque vosotros, ¿qué? Hermanos, ¿a qué fuimos llamados? A libertad, ¿cierto?
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ahora noten lo que dice, siguiente que dice, solamente que no uséis esa libertad como ¿qué? Como ocasión para la carne, sino que servíos ¿qué? Por amor los unos a los otros. ¿Ven cómo lo llevó a las relaciones personales? Ahora nos lleva de la carne, de nuestros deseos, de nuestra pecaminosidad. Ahora no nos dejemos dominar por nuestras pasiones y por nuestros deseos cuando yo tengo que manifestar el amor de Dios. ¿Hacia quién? ¿Hacia la silla? Es fácil manifestar el amor de Dios hacia una silla, porque la silla no me va a responder, porque la silla no va a estar de acuerdo conmigo, ¿cierto? Pero no es fácil cuando yo tengo que manifestar el amor de Dios hacia otra persona, porque la persona no piensa como yo, porque la persona no actúa como yo, porque la persona no se peina como yo. Es más, ¿cuántos quisieran peinarse como yo? Cuando nosotros estamos viendo esto, cuando nosotros estamos viendo que el manifestar el amor hacia los demás requiere sacrificio, requiere que yo ame a esa persona de la misma manera que yo me estoy cuidando, de la manera que yo me estoy amando. Ahora, créanme, si yo amo a mi hermano, yo no voy a querer que mi hermano sufra, ¿cierto? Es algo que nosotros debemos entender. Si yo amo a mi hermano de la misma manera que yo me amo, porque yo sé cuánto me amo, yo tomo vitaminas, yo me cuido, yo trato de verme bien, aunque no ayude mucho el espejo. Yo trato de hacer muchas cosas, ¿para qué? Para yo sentirme bien, ¿cierto? De la misma manera que yo me amo a mí, si yo empiezo a amar a las otras personas, ¿qué creen que va a suceder? Pues que estoy manifestando el amor de Dios en cada una de las cosas que yo estoy haciendo. ¿Ven? Así que hemos hablado acerca de muchas cosas, hemos puesto muchos ejemplos, pero sobre todo nosotros debemos entender que en los conflictos es cuando realmente nosotros manifestamos nuestro amor. ¿Cómo respondemos ante los conflictos? ¿Cómo tú respondes ante los conflictos con tu hermano? Y eso es lo que en Romanos y en Corintios vimos como el apóstol está diciendo. ¿Tú llevas tus conflictos a las personas que no son creyentes? Cuando realmente deberías llevarlo a los creyentes y buscar una solución. Ahora, ¿qué hacemos en los conflictos? Pues esto ya lo hemos dicho antes, los cristianos son el único grupo que mata a sus heridos. Podemos entender que vemos a un hermano que cayó y en vez de ir a ayudarlo a levantar, lo que hacemos es que lo pisoteamos y dejamos que se vaya, cuando realmente nuestro llamado es a levantarlo. Ahora, ¿sabemos que está pecando? Sí, ¿cierto? ¿Sabemos que los hermanos pecan? Sí. Y algunos sabemos específicamente su pecado, pero no vamos a ellos y les decimos lo que están haciendo. No vamos a ellos y les decimos, ¿sabes qué? Tú necesitas cambiar en esta área. No porque lo digo yo, sino porque la palabra lo dice. Ahora, ¿manifestamos el amor de Dios en eso? ¿Manifestamos el amor de Dios cuando vamos y le decimos al hermano que necesita cambiar esa? Sí. El único problema es la manera como lo decimos. Así que nosotros tenemos que decir la verdad en amor, entendiendo que aún nosotros somos propensos a caer en esa misma situación, entendiendo que nosotros somos propensos a caer de la misma manera que él está cayendo. ¿Ven? Pero sí tenemos que ir a decirle al hermano. Sí tenemos que ir y decirle, ¿para qué? ¿Para que él se sienta mal? No, para que él pueda ver que hay una iglesia que está preocupada por él. ¿Ven? Para que él pueda ver que hay una iglesia que sí quiere que se levante en fe. Ahora, eso es lo que se ha perdido dentro de la iglesia. Eso es lo que nosotros preferimos decirle a todos sí y no decir, aunque veamos que el hermano se está yendo al precipicio, y ¿sabes qué hacemos nosotros? Le damos el último empujón. Cuando realmente nosotros tenemos que ir en amor y decirle, ¿sabes qué? Porque te amo. Esto es lo que está sucediendo. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos allá.
La palabra nos dice que nos examinemos a nosotros mismos primero. ¿Ven? Porque saben que nosotros somos fáciles y el Señor lo dijo. Nosotros podemos ver esa viga tan grande, ¿cierto? En el hermano, aunque el Señor dice una pajita pequeña, ¿cierto? Pero nosotros podemos ver todos los errores del hermano, pero no vemos los nuestros. No vemos esa viga más grande. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí es cuando empezamos a ver nuestra santidad y pensar que nosotros somos mejores que el hermano, pensar que nosotros hemos recibido más de Dios que el hermano no ha recibido tanto, entonces ahora yo tengo un nivel superior al hermano, cuando realmente los dos hemos recibido lo mismo, y es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ven? Así que no pensemos que somos superiores, no pensemos que tenemos más autoridad. La autoridad que nosotros tenemos es la que da la palabra, la autoridad que nosotros tenemos es la que da la vida en Cristo Jesús, y aparte de eso nosotros no tenemos más autoridad. Ahora, mi autoridad sobre ustedes es pastorearlos, servirlos. Mi autoridad sobre ustedes es aconsejarlos, mostrarles lo que dice la palabra. Pero a ninguno de ustedes los voy a obligar a que vivan de la manera que yo quiero que vivan. Porque no se trata de lo que yo quiero que ustedes hagan, se trata de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Ahora, yo puedo desgarrarme aquí y decirles, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer aquello. Pero si no es el Señor trabajando en sus vidas, de nada sirve. ¿Saben por qué? Porque el Señor es el único que moldea los corazones, Él es el único que está trabajando en la vida de las personas. Ahora, el conflicto es este. Es que no se trata de que las personas vivan como yo. No, las personas deben vivir acorde con lo que dice la palabra. No se trata de que las personas tienen que caminar como yo camino, no se trata de que las personas tienen que hablar como yo hablo, no se trata de que las personas se expresen de la misma manera que yo me expreso. No, eso es legalismo. Se trata de que las personas empiecen a ver a Cristo, empiecen a ver que su vida va a ser transformada a medida que ellos están viendo a Cristo. Mi obligación como creyente, ¿cuál es? Mientras ellos caminan por sí solos, mostrarles a Cristo. Esa es mi obligación. Mi obligación es que ellos puedan ver que Cristo está obrando en mi vida y que yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios está haciendo una obra en mí para que ellos, al ver mi testimonio, ellos puedan decir, wow, Dios sí trabaja. Y si trabaja en la vida de esta persona, también va a trabajar en la mía. Así que noten lo que dice el verso 16. Digo pues, ¿qué dice? Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué significa ese andar en el Espíritu? ¿Qué significa el caminar en el Espíritu? ¿Qué sucede? ¿Que viene el Espíritu y nos levanta y nosotros nos volvemos muy espirituales? No se trata de eso, no se trata de que ahora porque el Espíritu vino a mi vida, entonces yo voy a mostrar diferentes manifestaciones del Espíritu. No se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que el Espíritu de Dios me está dirigiendo a vivir para Él. Se trata de que ahora yo estoy entendiendo las cosas que a Dios no le agradan. Ahora, ¿cuántos de ustedes realmente entienden las cosas que a Dios no le agrada? Si les pidiera que levantara la mano, tal vez todos levantarían la mano. La pregunta que sigue es, ¿por qué lo están haciendo? Si ustedes saben las cosas que a Dios no le agradan, ¿por qué lo siguen haciendo? Si ustedes saben que Dios no le agrada, porque si yo sé que las cosas que yo sé que a Dios no le agradan, ¿por qué yo las sigo haciendo? ¿Cuál es la respuesta para esto? La respuesta es que yo perdí la mirada. La respuesta es que yo perdí el enfoque de dónde tenía que ser guiado y siendo dirigido. Entonces, por no ser guiado o ser dirigido por el Espíritu de Dios, entonces algo sí me está guiando y sí me está dirigiendo. ¿Quién es ese algo o ese alguien?
Pues se trata de mi naturaleza, se trata de esa naturaleza caída que antes me gobernaba y me dominaba, entonces está siendo la que ahora me impulsa a hacer las cosas que yo hago para desagradar al Señor. Eso es lo que nos dice en los versos siguientes. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Ahora no, esto, vamos, aquí va a poner una vitrina, ¿ven? ¿Quieren ver los deseos de la carne? Vamos a verlos todos en esta gran vitrina. ¿Cuál es la gran vitrina? Los deseos de la carne y nos va a mostrar todo un panorama. Ahora, este es un ejemplo, no son todos, pero en esto se va a manifestar los deseos de la carne. Si ustedes miran esa gran vitrina, vamos al siguiente versículo, verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es ¿qué? Es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos dos ¿qué? Se oponen entre sí para que no hagan lo que, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo? Nos está diciendo que hay dos fuerzas que están peleando entre sí, ¿cierto? Una es ¿quién? Mi naturaleza está peleando directamente contra ¿quién? ¿Contra quién está peleando mi naturaleza? ¿Contra quién está peleando tu naturaleza? ¿Contra quién? ¿Contra quién, perdón? ¿Contra quién? Contra Dios mismo. Yo estoy peleando directamente contra Dios. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, es Dios mismo, directamente yo me estoy rebelando contra Dios y directamente yo peleo contra Dios. Yo no estoy peleando contra las personas, no estoy peleando contra huestes, no estoy peleando ni con el diablo mismo, estoy peleando directamente contra Dios. Eso es lo que la palabra me está diciendo. Cada vez que yo me rebelo a la voluntad de Dios, estoy peleando directamente contra Dios. ¿Ven? No se trata que el diablo te está atacando, no. Eres tú el que te estás peleando contra Dios, eres tú el que te está rebelando contra Dios, porque el deseo de la carne es contra ¿quién? Contra Dios, contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y noten, y estos dos, ¿qué sucede? Se oponen entre sí. Verso siguiente, 18. Pero si sois ¿qué? Guardados por Dios. Pero si es Dios el que te está guardando, ¿cierto? ¿Ven? Dios te está guardando, como hijo de Dios, Dios te está guardando, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ¿qué? Bajo la ley, bajo la esclavitud del pecado, ¿cierto? No estamos bajo esa esclavitud del pecado. Ahora, ¿qué dice el verso 19? ¿Qué nos dice el verso 19? Y manifiesta, aquí es donde viene la vitrina, esa gran vitrina que nos gusta, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta ir al mall? No me digan que no, porque la mentira es pecado. ¿Ven? ¿A cuánto nos gusta ir al mall? A todos, ¿cierto? A unos más que otros. A mí me gusta ir un ratico, me mareo y ya me voy. Me siento en el pasillo y dejo que Miriam vaya y mire, pero al rato me mareo y ya me voy. ¿Ven? Ahora, pero no es que no me guste ir al mall, sí me gusta ir a mirar. Y ahora noten lo que está haciendo Pablo, aquí está diciendo, y manifiestas son las obras de ¿qué? De mi naturaleza. Esto es lo que hay en mí. Si yo me descuido, si yo pierdo esa relación con el Señor, si yo dejo que mi carne me domine, esto es lo que va a brotar de mí. ¿Ven? Así como una fuente brota ¿qué? Agua, esto es lo que va a brotar de mí. Y manifiestas son las obras de la carne que son ¿qué? Adulterio. ¿Qué significa el adulterio? Todos saben muy bien lo que significa el adulterio, ¿cierto? Adulteramos solamente cuando tenemos hombres o mujeres. ¿Adulteramos solamente cuando tenemos relaciones sexuales con otra persona? No. ¿Cuántos miran Victoria's Secret? ¿Ven? ¿Eso no es lo que dice el Señor? ¿Eso no es lo que el Señor dice? Que adulteró solamente con haber ¿qué? Pensado. Así que fornicación, inmundicia, lascivia, ¿qué más? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de los cuales, ¿qué? Os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Ahora noten esto, ¿qué sigue diciendo ahí? Que los que, ¿qué? Ahora, déjame te hago una pregunta, ¿tú estás practicando algo de esto? ¿Lo practicamos? Pues la respuesta viene más adelante, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No importa que vengas a la iglesia, no importa que digas que eres cristiano, no importa, relativamente no importa. Si estás siendo dominado por tus deseos y por tus pasiones, realmente no estás viviendo como un hijo de Dios. ¿Ven? Ahora vamos a ver la otra vitrina. ¿Ven? La vitrina, esta es donde el mundo mira, pero vamos a ver donde los hijos de Dios miran. ¿Cuál es la otra vitrina que nos está mostrando Pablo? ¿Ven? Verso 22. Más el fruto del Espíritu. ¿Ven? Por un lado es nuestra naturaleza que se levanta, pero ¿por qué habla acerca del fruto del Espíritu? Porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y va a hacer que salgan cosas que antes no habían. El Espíritu Santo en nuestra vida ahora como creyentes va a hacer que florezcan ciertas cosas que antes no habían. ¿Ven? Nosotros decimos, bueno, yo tengo amor, sí, pero no el amor que proviene de Dios. ¿Ven? Yo tengo amor por mí mismo, a tal punto que yo no quiero que nada me acontezca. Eso es claro. Eso es claro, nosotros nos amamos a tal punto que saben que cuando hablamos acerca de la baja autoestima, hablamos acerca de baja autoestima porque nos amamos tanto que vemos a los demás superiores y no nos vemos de una manera tal que quisiéramos estar más alto. Entonces por eso es que tenemos baja autoestima. Lo mismo cuando tenemos una autoestima muy elevada, es porque nos vemos más a nosotros, nos amamos más a nosotros y vemos a los demás inferiores. ¿Ven? Cuando hablamos acerca de eso, nosotros estamos mostrando nuestra naturaleza. Pero cuando habla acerca del amor, ¿cierto? Más el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor. ¿Amor hacia quién? ¿Hacia quién? Noten lo que nos estaba diciendo el verso 13, pero vosotros... Hermanos, a libertad fuiste llamados, sí, estoy en el capítulo correcto. Ajá. Pero vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que ese amor se debe manifestar en la manera que ahora yo te sirvo a ti. Ese amor que antes se usaba solamente para amarme a mí, yo estoy utilizando ese amor ahora para amar a los demás, de la misma manera que yo me amaría a mí. ¿Ven? Entonces sigue diciendo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Ven? Ahora vemos estas dos vitrinas, ¿en cuál nosotros estamos viviendo? ¿En cuál nosotros nos estamos deleitando? ¿Hacia dónde nosotros estamos dirigiéndonos? Porque si somos guiados por esta vitrina, estamos, ¿qué? Viviendo como inconversos. No importa que vengas a la iglesia, no importa que estés en el grupo de alabanza, no importa que seas un buen predicador, no importa que anheles predicar como nadie, no importa de esa manera, no importa que seas la persona que más ofrenda. No importa, si estás viviendo bajo este lado, estás viviendo como un no hijo de Dios, eso es claro. ¿Ven? Hacia este lugar es que Dios nos está apartando, nos está diciendo, aquí no, tienes que mirar aquí. Esto es lo que el Espíritu Santo te está mostrando, este lado no, tienes que mirar ¿dónde? Aquí, ¿donde qué? Donde reina ¿qué? El amor, donde tú puedes experimentar gozo, donde tú puedes experimentar paz en medio de las dificultades. No importa la dificultad que tú estés experimentando, Dios te va a dar paz y esa paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Ven? Entonces, el cristiano empieza a mirar hacia este lado. ¿Ven? Ahora, ¿qué nos dice el siguiente verso? El 24. Pero los que son ¿quién? De Cristo. ¿Qué sucede con los que son de Cristo?
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, aquí es donde entra la doctrina de la mortificación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Autoflagelarnos? ¿Qué tenemos que hacer cuando viene la tentación? ¿Hacer como Martín Lutero antes de entender la gracia? ¿Encerrarse en un cuarto y flagelarse porque el pecado lo estaba atormentando? ¿Qué hacemos nosotros en este momento? ¿Qué hacemos nosotros cuando la tentación nos está agobiando tanto que cedemos a la tentación? ¿Qué hace un hijo de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios en medio de la desesperación? ¿Qué hace un hijo de Dios cuando tiene conflictos y cuando tiene problemas? ¿Qué hace un hijo de Dios cuando su misma familia está en contra de él? ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios cuando su única esperanza es el Señor? Pues aquí es donde empezamos a caminar en fe. Es aquí donde nosotros empezamos a ver que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. ¿Ven? Pero los que son ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. ¿Ven? ¿Ven cómo él está haciendo esa separación? Ahora, ¿todo el mundo va a ser salvo? No, no todo el mundo va a ser salvo, lo dice claramente. Lo dice claramente, pero los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los que viven para agradarlo a Él, en el momento que Él quiera, a la hora que Él quiera, de la manera que Él quiera. Esos son los que son de Cristo, los que han crucificado sus deseos, los que han dejado sus deseos a un lado y se han agarrado y se han abrazado a la cruz de Cristo. Esos son los de Cristo. Los que aún, como dijo el Señor, yo no he venido a traer paz, ¿cierto?, a la tierra, sino que Él vino a hacer, a traer disensión. Y los enemigos del hombre serán los de la misma casa. Ahora, tal vez tu familia no quiere que tú te congregues. Tal vez tu familia es la mayor opositora de que tú busques al Señor. Tal vez tu familia es la que se está levantando en contra de que tú entregues tu señorío y se lo entregues a Cristo. Pero ¿cuál es tu posición? Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que podemos ser instrumentos de bendición o podemos ser instrumentos de tropiezo. Tal vez yo soy el que estoy haciendo que tú tropieces. Y tal vez yo soy el que estoy haciendo que tú no busques al Señor. ¿Cómo nosotros lo estamos viendo? ¿En dónde está tu confianza y en dónde está tu esperanza? Ahora, yo sé que cuando hablamos de esta manera, nos animamos y gritamos y tal vez las personas que deberían escuchar el mensaje no están en este lugar y acusamos a los que siempre están viniendo y regañamos a los que son fieles y a los que están constantemente. Pero no se trata de regañar, no se trata de gritar, se trata de exponer la verdad. Se trata de que la verdad llegue a nuestros corazones de tal manera que nosotros nos sentamos confrontados con lo que Dios está diciendo y nosotros tomemos una posición. ¿Ven? Nosotros no podemos siempre estar en una línea gris, nosotros tenemos que asumir una posición. Aún el Señor se lo dice a la iglesia de la Odisea, ojalá fueras ¿qué? Frío o caliente, pero por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Así que no podemos asumir una posición de tibieza. ¿En dónde estamos centrados? ¿O estamos viviendo en el pecado? Aquí es donde entra esto. Si tú no quieres vivir para el Señor, sal, vete de la iglesia, no vuelvas más. Si tú no quieres, porque asumir una posición es pararse en ella y seguir adelante. Así, pero si el Señor te está llamando a vivir en ella, pues aférrate a la verdad. Y no importa las circunstancias que tú estés experimentando, aférrate a la verdad de Dios y sigue adelante. Porque no podemos vivir como si no conociéramos al Señor. No podemos vivir unos días sí y unos días no. No, los que son de Cristo han crucificado ¿qué? Sus pasiones y sus deseos.
Es que esos deseos son tan buenos. Ese es el problema. El problema es que los deseos son muy buenos. Y aquí es donde Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz los domingos, no, cada día y sígame. Así que el seguir a Jesús es día, es constante y un constante hasta que Él venga. ¿Ven? Así que no perdamos de perspectiva lo que la palabra nos está diciendo. Verso 25 nos dice de esta manera. Perdón. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Andar también por el Espíritu. Eso es obvio. ¿Alguien necesita una clase de griego para entender este versículo? ¿Alguien necesita una clase especial o necesitamos una traducción diferente para poder entender este versículo? Si vivimos, ¿por quién? Por el Espíritu. Así que si vivimos, ahora déjeme, se lo voy a ampliar un poquito, por si no lo has entendido. Si vivimos siendo guiados por Dios mismo, si vivimos siendo guardados por Dios mismo, si vivimos siendo protegidos por Dios mismo, si tu vida está guardada en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Vivir como si Dios nos estuviera guardando y como si Dios nos estuviera cuidando. No podemos vivir de otra manera. ¿Ven? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es claro. Y terminamos con el verso 26, ¿qué nos dice? Otra vez a las relaciones personales. ¿Ven? Nosotros no podemos llenarnos solamente de teología si nosotros no lo llevamos a las relaciones personales. No nos hagamos ¿qué? ¿Con quién? ¿Yo soy más santo que ustedes? No. Por la gracia del Señor, el Señor ha permitido que yo les pueda traer la palabra a ustedes. Por la gracia y la misericordia del Señor, Él ha permitido que yo haya podido estudiar un poco más de tiempo. Eso es todo. Así que, ¿de qué me voy a vanagloriar? ¿De qué me voy a exaltar yo? ¿De qué nos exaltaríamos nosotros? No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Así que todo lo debemos llevar a las relaciones personales. Todo lo que nosotros aprendamos, todo lo que nosotros veamos a través de su palabra, sabemos que es el Señor el que está obrando en nuestras vidas. No se trata de nosotros, se trata de Él. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a saber lo correcto. Vamos a saber las cosas que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Padre, ¿tú qué tienes que hacer con tu hijo? ¿Qué te ha dicho la palabra? ¿Qué te ha dicho lo que tú has leído en la palabra que tú tienes que hacer con tu hijo? ¿Cuántos principios de la palabra sacado de lo que tú tienes que hacer con tu hijo? Nómbrame uno solo, porque sabemos que es la palabra la que nos está mostrando lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es hijo o joven, ¿tú qué tienes que hacer para honrar a tus padres? Ven, no solamente se trata de los padres, sino también de los hijos. Tus padres no son creyentes, ahora tú estás en la iglesia. El Señor te está hablando a ti, ¿qué tienes que hacer para que ellos vean que Dios está obrando en tu vida? ¿Cómo tus padres se van a acercar a ti? ¿Y cómo tus padres se van a acercar al Señor si tú no estás mostrando a Cristo en tu vida? ¿Cómo tus familiares se van a acercar al Señor si nosotros no estamos poniendo no nos estamos poniendo firmes? ¿Saben qué? Y aquí quiero hacer un poquito, tocar un poco la herida. Algunos no vienen, y lo voy a poner en el sentido esposo, esposa. No, yo no vengo porque es que mi esposo no quiere venir. O yo no vengo porque mi esposa no quiere venir. ¿Es motivo suficiente? ¿O es que mis hijos no quieren asistir? ¿Es motivo suficiente? ¿Es motivo suficiente para realmente nosotros no venir a adorar al Dios que nos salvó?
Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones con sus deseos. Si tú no quieres venir, yo voy a glorificar a mi Dios. Si tú no quieres exaltar a Dios, yo sí quiero. Ahora, eso es lo que debe haber en los hijos de Dios. Ahora, no detengas tu crecimiento porque otra persona no quiere ni crecer ella ni que tú crezcas. Esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que necesitamos ser confrontados con nuestra realidad. La verdad del Evangelio es que nosotros necesitamos entender quién es Dios. La verdad del Evangelio es que nosotros necesitamos que el Señor nos llamó, que si nos llamó como hijos tenemos una responsabilidad como hijos. Y la responsabilidad más grande no es predicar, no es cantar, no es tocar ningún instrumento. Mi responsabilidad más grande es glorificar a Dios. Que el Señor sea exaltado en mi vida, que el Señor sea el todo, para que cuando las personas me pregunten ¿por qué tú adoras a Dios de esa manera? Ellos puedan entender la respuesta, porque Él me salvó. Ahí es donde está la verdad del Evangelio. Así que el grupo de alabanza puede pasar. Hermanos, la verdad de todo lo que hemos hablado es que nadie es suficiente. Nadie es suficiente para vivir de la manera que la palabra demanda. Somos suficientes porque el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Vivimos por fe, aclamamos por fe y le pedimos al Señor dirección. Pedimos que Él nos guarde y que en todo momento Él obre en nuestras vidas. Esa es la razón de por qué nos llamamos cristianos. Esa es la razón de por qué nos llamamos creyentes. Creyentes es por fe. Así que cada vez que nosotros vemos a los niños correr, pensemos que el Señor está obrando en sus vidas. Que si el Señor permite que ellos estén en este lugar, ¿por qué nosotros se lo vamos a impedir? Si el Señor está permitiendo que ellos asistan y que sus padres tomen ese tiempo para que sus hijos aprendan a estar en este lugar, ¿por qué nosotros se lo vamos a impedir? Cuando es el Señor el que está obrando en nuestras vidas y es el que va a formar el carácter de estos niños y va a llevar a estos niños a que ellos sean el testimonio para otros. Así que el Señor los bendiga y piensen siempre en esta verdad, que el Señor es fiel, que el Señor guarda su palabra y su palabra dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Que el Señor los bendiga. Quiero recibir tu palabra.
Hermanos, es claro que si estamos aquí o si tú nos estás escuchando a través de la internet, es claro que si tomaste este tiempo para escuchar la palabra del Señor, el Señor está orando en tu vida. Es algo que nosotros debemos entender. Si el Señor te habló, si el Señor está tocando tu corazón a vivir para Él, pues toma este tiempo y esta semana pídele dirección al Señor. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? ¿En dónde tienes que pararte firme? Y pedirle al Señor que no solamente Él te muestre, sino que te dé la fortaleza para hacerlo. Porque somos guiados por Él, somos fortalecidos por Él y somos alimentados por Él. Así que si la palabra es nuestro alimento y nuestra guía, nosotros debemos vivir conforme a la que ella nos dice, para que nosotros podamos vivir como hijos de Dios. Es algo simple que nosotros estamos viendo. Es algo simple que nosotros deberíamos hacer. La vida cristiana no es complicada, ni nosotros la hacemos complicada. Nosotros somos los que queremos poner más reglas de las que hay. No, sencillamente nosotros vivimos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Cuando vemos su palabra y el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, nuestra tarea es sencilla: obedecer. ¿Ven? El Señor, el primer llamado que nos hizo fue al arrepentimiento. Podemos entender que nos llamó a arrepentirnos de nuestro pecado, ¿cierto? Que ocasionaban que nosotros manifestáramos diferentes pecados. Pero también el Señor ahora nos está llamando a santidad. Y el vivir en santidad implica que algunas veces yo voy a pararme firme, que algunas veces yo voy a establecer el estándar en el cual Dios quiere que yo viva. Yo sé que es difícil en este tiempo, porque el mundo nos está atrayendo y nos está seduciendo. El mundo quiere que nosotros pensemos como el mundo piensa. El mundo quiere que actúe el cristiano como el mundo actúa. Pero nuestro llamado es a ser diferentes. Nuestro llamado es a vivir para la gloria del Señor. Así que, iglesia, que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude en su búsqueda de Él, y que en medio de todos los tiempos que estamos experimentando, nosotros podamos experimentar el gozo y la paz del Señor. Que el Señor los bendiga.